Bueno, continuamos. Aquí dice 1966-1970, con él llega lo que es el Estado burocrático autoritario. ¿Por qué? Busca organizar, en este periodo se busca organizar la sociedad, ¿sí? A través, imponiendo lo que es la autoridad mediante el ejército, porque aquí se da todo lo que es gobiernos militares, y dejando de lado lo que es la democracia, ¿sí? Los derechos de los ciudadanos. Acá está en 1966 y 1970 se da la presidencia de Juan Carlos Onganía. Él lo que hace es deroga la ley Laínez, que fue establecida en 1905, él la deja sin efecto, ¿sí? No existe más la ley Laínez. Debido a la gran crisis económica que hay, se da una reducción de financiamiento a la educación, ¿sí? Lo que es la educación, no se da más dinero a lo que es la educación, no se financia más. Se da un gran auge de privatización de escuelas, surgen las escuelas privadas, ¿sí? Debemos tener en cuenta también que la ley Fresco-Nobles deja de tener vigencia en 1949, ¿sí? De ahí sigue en vigencia la ley 1420. Bueno, continuando con la educación y la sociedad, en 1946 asume, luego de varios presidente asume Rafael Videla. Como en 1976 a 1981 asume Rafael Videla. Él lo que hace es transferir las escuelas a las provincias donde se encontraban, ¿sí? O sea, Buenos Aires no se hace cargo, el Congreso Nacional de Educación y el Ministerio de Educación no se hace más cargo de las escuelas de las provincias, sino que cada provincia se hace cargo de su educación, ¿sí? Y ahí se da lo que es la dictadura militar, la noche de los lápices, ¿sí? La gran desaparición de personas. Aquí surgen lo que es las madres de Plaza de Mayo y demás, ¿sí? Recordemos que con Onganía se da la noche de los bastones largos. Se llama así la gran represión universitaria que hubo en ese entonces. En este periodo, ¿sí? Los jóvenes, los estudiantes buscaban tener sus derechos que los eran robados. Entonces ellos, para reprimirle, acá realizan lo que es la noche de los bastones largos, y con Rafael Videla quedó como la noche de los lápices, ¿sí? Donde se dan un gran secuestro, censura de materiales y demás. Bueno, aquí en 1983 acá se suceden varios presidentes también de facto. En 1983 surge un nuevo presidente, ¿sí? El cual fue elegido democráticamente, porque las personas acá ya estaban cansadas de tanto control, de tanto autoritarismo, estaban ya retraumados. Entonces, en 1983 asume a Raúl Alfonsín. Él vuelve a la democracia, el lema es vuelta a la democracia. Él se asume bajo el partido autonomista, el partido radical, ¿sí? En su presidencia se realiza el segundo Congreso de Educación, donde se busca democratizar a las escuelas y cambiar los documentos, donde tengan derecho de elegir a los profesores de cátedra, ¿sí? Porque acá ya no se censuraban y acá sí ya tienen más derechos, ¿sí? Bueno, acá también se da el estado postsocial, porque después de una gran crisis, un gran golpe que se venía en este entonces, como que está queriendo salir adelante la sociedad, que con el pasar del tiempo se transforma en estado neoliberal, ¿sí? Donde hace una gran reducción económica, ¿sí? A nivel nacional se reduce en lo que es el financiamiento educativo, todo lo estatal, se privatizan empresas y demás. ¿Para qué se privatizan las empresas y demás cosas, la educación y demás? Para poder pagar la gran deuda externa existente que se dio durante la dictadura. Se encuentraron mucho y tuvieron que pagar acá. Bueno, luego en 1989 había gran crisis y Alfonsín no podía con todo eso. Entonces adelantó las elecciones y se postuló como presidente Carlos Menem. Él en 1989 asume su presidencia y de 1989 a 1999 él lo que busca es cambiar el modelo educativo, ¿sí?
cambia a lo que es modelo neoliberal y lo transforma, donde se da la lógica de mercado, se privatizan escuelas, se crea la ley 24.049. ¿Qué busca esta ley? Busca transferir los servicios educativos, la escuela media y superior, del Estado Nacional, transfiere a las provincias donde se encontraban, ¿sí? Acá Videla dice que transfiere las provincias de una manera desordenada. Y con Carlos Menem ya se hace ley esa transferencia, será de 24.049. ¿Sí? La educación deja de ser un derecho, que era anteriormente, pasando a ser un servicio de consumo. El que quiere estudiar debe pagar, ¿sí? Con él también se da la Ley Federal de Educación 24.195. Esta ley viene a polarizar lo que es la educación argentina. Cambia, ¿sí? Divide el sistema en nivel inicial de 3 a 5 años, la obligatoriedad cambia, aumenta a 10, la educación primaria, eje B, la educación polimodal de 3 años, educación superior y la educación cuaternaria, sería la capacitación de profesionales, ¿sí? Aquí, en el periodo de la primera presidencia de Menem, es todo lindo, ¿sí? Ya con la segunda presidencia, no, la economía sigue decayendo, la sociedad también se da una gran diferencia, se nota la diferencia social, económica en el país, por lo cual se necesitaban cambios, la sociedad reclamaba más derechos educativos y demás leyes que garanticen sus derechos. Por lo cual, en el 2003 asume la presidencia Néstor Kirchner, ¿sí? Con él lo que hace es sanciona la ley, una nueva ley de educación, la cual se llama 26206, Ley de Educación Nacional, ¿sí? Él dice que la educación es un bien público y una política de Estado, sería que vuelve a ser un derecho la educación, ¿sí? Ya no tiene más vigencia la ley 24.195, sino que entra en vigencia la 26206. Esta también crea lo que es la ley de financiamiento educativo, fondo de incentivo docente, ley de educación sexual. Ya, como vemos, el sistema de Menem, la obligatoriedad con Kirchner cambia, ¿sí? Es obligatorio nivel inicial, primario y secundario, ¿sí? Si no tenés hasta el secundario completo, no puedes acceder al trabajo, no puedes hacer nada, sí o sí te exigen, ¿sí? Bueno, también lo que hace él, deja de vigencia, ya no es más GB, sino que es primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, ¿sí? Ya amplía lo que es el sistema, porque acá dice educación superior, cuaternaria y demás, pero no tenía en cuenta lo que es la educación rural y bilingüe. En cambio, Kirchner sí. ¿Sí? Él amplía el sistema educativo porque dice que todos deben acceder a la educación, ¿sí? Ya no es más un bien común. Bueno, después de Kirchner asume la presidencia su esposa, Cristina. Ella continúa con las mismas políticas de Néstor, ¿sí? Durante la presidencia ella interviene en lo que es ANSES, pagando la asignación por hijos, ¿sí? La presidencia también, al ver los programas, crea el programa Conectar Igualdad, como vemos las computadoras que les llevan a las escuelas, a los alumnos, y el canal Encuentro y Paca Paca, lo que vemos hasta hoy en día, ¿sí? Bueno, luego en el 2015 asume la presidencia Mauricio Macri, ¿sí? Durante su presidencia, él lo que busca al principio es privatizar las escuelas, universidades, pero no lo dejan, entonces como que se quedó tranquilo, ¿no? Y otras políticas educativas no hacen que tenga gran relevancia. En el 2017, durante el mandato de Claudia Balaguer, que es la ministra de Educación, era la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, se sanciona la Ley de Educación de Santa Fe, ¿sí? Esta ley tiene como 3 ejes. La escuela, como la política educativa de la provincia de Santa Fe, tiene estos 3 ejes.
La escuela como institución social, calidad educativa e inclusión socioeducativa. Es decir, que hay que tener una buena inclusión socioeducativa, incluir a los alumnos mediante diversos programas, como ser el plan Fines, para poder tener una buena calidad educativa, teniendo en cuenta a la escuela como una institución social. ¿Sí? Podemos decir que a partir del 2017 Santa Fe tiene su propia ley de educación. Bueno, luego en el 2019 asume la presidencia, Alberto Fernández. Él, desde que asumió la presidencia, apareció lo que es el COVID-19. Mucho lo que es transformar a la política educativa no lo pudo hacer nada relevante. Sí crearon lo que es módulos alimenticios que dan a las escuelas, crearon libros que vienen del Ministerio de Educación para cada escuela, porque al estar aislados los alumnos no pueden ir a las escuelas. Entonces, mediante esos libros, módulos, ellos pueden enseñar a los alumnos a través de la virtualidad también, y aquí se da nuevamente, podemos decir, la gran desigualdad educativa existente en el país. Nos damos cuenta de todo eso, ¿sí? Que todo es producto de la economía neoliberal, ¿sí?